Noticias Caracol le puso la lupa a lo que ocurre en el sistema de transporte masivo en Bogotá. La advertencia de la Contraloría de que el sistema está en riesgo de colapso prendió las alarmas de los más de 4 millones de usuarios que a diario se movilizan en los buses rojos, azules y del SITP provisional. ¿Cuáles son las razones del riesgo de colapso? El déficit financiero de los últimos 6 años, según la Contraloría, es de más de 4 billones de pesos. Solo el año pasado, según Transmilenio, el sistema perdió 575.000 millones de pesos. Pero, según la Contraloría, esa cifra es mayor y llegó a los 758.317 millones de pesos. Daniela, y lo peor es que los colados cada día agravan más las finanzas del sistema. Pero el tema no solo es financiero. La mayoría de los buses azules y del SITP provisionales ruedan con más de 15 años de servicio. Pues para profundizar en el tema tenemos justamente cubrimiento especial de lo que pasa en Transmilenio. Ahí están nuestras periodistas, Viviana Villate, María Camila Realfe. Comenzamos con Viviana Villate. Viviana, ¿qué es lo que está pasando con Transmilenio? Muy buenas tardes, Daniela. Pues efectivamente el sistema integrado de transporte que comprende Transmilenio, buses del SITP, buses provisionales y Transmicable, en este momento enfrenta una crisis operacional y financiera que tiene en vilo a los ciudadanos que se movilizan a través de este sistema en la capital. ¿Qué va a pasar con Transmilenio? ¿Cuáles serían esas posibles soluciones para mitigar esta crisis? Pues en el siguiente informe, Ever Palomo nos cuenta. El 4 de diciembre del año 2000, por primera vez, rodó Transmilenio por las calles de la capital. Han pasado 18 años y en lugar de avanzar, según la Contraloría, parece que se está retrocediendo. Los ciudadanos se quejan de un sistema que fue orgullo de la ciudad y ejemplo para el mundo y que hoy está en crisis. Me parece que es un servicio muy malo acá en Bogotá, la verdad. ¿Por qué? Pues porque no es un sistema que le dé a la gente como la suficiente movilidad aquí dentro de la ciudad. Transmilenio es desorden, todo el mundo hace lo que se le da la gana en Transmilenio y eso me duele. Me duele porque es un bien de Bogotá. Muy demorado y muy lleno a toda hora. ¿Qué ha pasado en ese lapso? ¿Cuál es el futuro del sistema masivo de transporte en Bogotá? Según la Contraloría Distrital, Transmilenio está en riesgo de colapso. La crisis financiera y operacional que ha envuelto a la empresa en los últimos años tiene en vilo a los ciudadanos. Las cifras entregadas a Noticias Caracol por Transmilenio indican que el déficit en el año 2018 fue de 575.000 millones de pesos. Sin embargo, para la Contraloría ese faltante es superior y llega a los 758.317 millones de pesos. Lo más grave, a juicio del organismo de control, es que el déficit acumulado entre 2012 y 2018 suma más de 4 billones de pesos. Lo que advierte la Contraloría es que con este déficit de 4.2 y que aumenta progresivamente, genera que podamos estar al frente, si no se toman soluciones, de una crisis de carácter operacional, lo que generaría un colapso no solo al sistema, sino a la ciudad. Pero, ¿de dónde surge ese déficit? Para el ente de vigilancia, el problema parte del diseño mismo del sistema. Si el sistema no se interviene de manera adecuada y se reorienta, la ciudad necesariamente se verá abocada a una situación muy compleja. Desde que comenzó la operación, Transmilenio se ha intentado financiar con las tarifas que pagan los usuarios. Sin embargo, esos ingresos son menores a los costos de operación. En Europa, la tarifa el 90% está siendo subsidiada, en otros países de América Latina 60%. Entonces aquí en Colombia realmente hay subsidios actualmente porque anualmente la ciudad tiene que meter 700.000 millones de pesos para poder operar los buses del sistema integrado de transporte en Bogotá, pero ¿a qué costo? Igual están prestando un mal servicio, entonces necesariamente sí hay que repensarlo. Como lo afirman los expertos, el pasaje de los usuarios no alcanza para financiar ningún sistema de transporte masivo en el mundo, pero en Bogotá el problema es mayor por la dualidad en el servicio. Esa dualidad de troncales y zonales se ve reflejada en los costos de operación. Miren estos datos. En los 2.049 buses articulados, es decir, los buses rojos, se movilizan diariamente 2.392.900 pasajeros, mientras que en los 10.269 buses azules y del SITP provisional se mueven cada día 1.558.819 pasajeros.
Es decir, con menos buses en el sistema troncal se mueven diariamente 834.081 pasajeros más que en el sistema zonal. Eso, según los expertos, repercute en los costos de operación. Eso funcionaba muy bien para Transmilenio, que es un sistema que con muy pocos buses, pocos conductores, mueve 2,5 millones de personas. Se trató de replicar algo similar con el SITP, poniéndole unos incentivos y unos cambios, pues son muchos más buses, muchos más conductores, ya no van sobre vías exclusivas, y eso ha generado que sea un sistema donde este sistema probablemente ya no haya funcionado muy bien. Si los costos de operación empiezan a aumentar, la tarifa tiene que ir aumentando progresivamente como un esquema en el que vamos a buscar la sostenibilidad financiera del SITP o de Transmilenio. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Para evitar que las tarifas sean impagables, ese déficit ha sido cubierto con recursos del distrito a través de la Secretaría de Hacienda, faltante que la Contraloría cuantificó en 4,07 billones de pesos. En Bogotá es necesario que los sistemas de transporte dejen de ser autosostenibles financieramente y deberían, para prestar el servicio que los bogotanos necesitamos y el servicio que se necesita para que la gente deje de usar el automóvil y definitivamente haya un buen transporte público, se necesitan los subsidios. La gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, dijo que para enfrentar el déficit se están mirando varias alternativas. Tendríamos que modificar los contratos que se licitaron en el año 2009 y para poder hacer estas modificaciones garantizaríamos una mayor remuneración a los concesionarios, pero a cambio de un incremento en la calidad de la prestación del servicio. También respondió a los cuestionamientos formulados por la Contraloría Distrital. La idea es poder romper el espiral que existe hoy en día de la caída de los buses por bajo mantenimiento, por bajos ingresos, por los problemas financieros. En la medida en que se superen estos problemas financieros de las concesiones, vamos a garantizar que se puedan mantener los vehículos, que haya flota, que se cumplan las frecuencias y que el servicio sea mejor. Es evidente que la crisis del sistema es una responsabilidad de varias administraciones distritales y lo que piden usuarios y la Contraloría es que se tomen las acciones que permitan que Transmilenio vuelva a ser el sistema de transporte masivo orgullo de los bogotanos. Por otra parte, otro de los indicadores de esta crisis del sistema va por cuenta de las empresas operadoras del Sistema Integrado de Transporte, SITP. Pues nosotros conocimos la historia de una familia que entregó todo su patrimonio al Sistema Integrado de Transporte, 6 buses, de los cuales hace 2 años no ven un solo peso de remuneración en sus rentas. Pues conozcamos los detalles en el siguiente informe. En el año 2013, antes de morir, Luis Carlos Buitrago entregó junto a su esposa Beatriz el capital de toda una vida al distrito. Prácticamente mi esposo entregó todo su patrimonio acá, es el patrimonio de la familia. Imagínense, él entregó 6 carros y hasta el momento, ya ahorita en enero cumplimos 2 años y es el momento que no nos han colaborado ni nos han dado un peso. Aseguran que sus buses continúan circulando por la capital y pese a que les habían prometido una renta mensual por los próximos 24 años, es la fecha en que Transit SAS, una de las 9 empresas operadoras del SITP, no les ha pagado el producto de los últimos 2 años. No sé si los buses están trabajando y nosotros, la ruta que nos dieron a nosotros, están en Usme. Y yo sé que allá en Usme, pues sí hay unos trabajando, como dicen que hay otros, porque allá los parqueaderos que hay en Usme metidos entre ese monte, hay mucho carro del sí parados ahí, no sé. Entonces, ¿quién responde contra eso? Unas 300 familias se encuentran afectadas por esta misma situación, siendo este un indicador de la crisis financiera y operacional que enfrenta Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Según el reciente informe de la Contraloría de Bogotá relacionado con las fallas y riesgos en la operación del SITP, en los contratos se acordó que para abril del año 2014 se tendría que haber implementado la totalidad de la flota y las rutas zonales del SITP. Sin embargo, después de varios aplazamientos, a diciembre del año pasado solo se ha implementado el 58,3% del sistema. En este momento el servicio de transporte está siendo prestado por 5.782 buses de SITP. Sin embargo, esto no es ni la mitad de lo que realmente se requiere para completar la operación. Según la Contraloría, se necesitan de 10.515 buses para la prestación óptima y total del servicio en la capital. La crisis hizo que en 2015 Transmilenio expidiera el decreto 347 por medio del cual se dio luz verde al SITP provisional. Al tener un sistema provisional,
estos recursos no entren dentro del sistema y de esa manera pues entonces tengamos no solo desorden de carácter financiero, sino desorden de carácter operativo, en la medida en que nadie los controla, ni los puntos de recogida y dejada de pasajeros, lo que además de todo genera contaminación, desorden en la ciudad y una situación, digamos, de amenaza permanente para los usuarios. De los 9 operadores, 2 se encuentran liquidados desde 2017, Egobús y Cobús, que según la Contraloría le adeudan 78.538 millones de pesos al distrito. Pero la crisis no para allí. Las empresas Transit, Masivo Capital y Suma también están en proceso de reorganización en la Superintendencia de Sociedades. El resto de los operadores en una ley de insolvencia. Por esa circunstancia advertimos a la ciudad, advertimos al distrito y por supuesto a cada uno de los intervinientes en este sistema. El faltante en los buses azules se ha suplido con los del SITP provisional, servicio que según la Contraloría lo prestan 53 empresas de transporte que suman 4.723 vehículos en 29 rutas. Sin embargo, lo que comenzó como provisional se volvió permanente. La Secretaría de Movilidad anunció que por 8ª vez se prorrogará el plazo pactado para la salida de circulación de esos 4.723 buses provisionales. Situación que preocupa a los propietarios. Ni el distrito ni las operadoras tienen con qué reemplazar el parque automotor. Es decir, Bogotá en este momento estaría al borde de quedarse sin transporte público. Noticias Caracol se comunicó con la gerencia de Transit SAS en busca de una respuesta a las deudas que tienen con los propietarios de los buses. Sin embargo, aseguraron que la junta directiva no autorizó a la gerente de esa empresa para hacer un pronunciamiento al respecto. También buscamos a Transmilenio y esto nos dijo la gerente María Consuelo Araujo. Transit en este momento está prestando el servicio, Transit está en ley 1116 y es un tema de la Superintendencia de Sociedades y del juez del concurso que defina en qué momento se hace un nuevo acuerdo con los deudores. Eso se sale de la órbita de Transmilenio precisamente porque Transit fue aceptado en 1116. La Contraloría ratifica que las rutas que se tienen programadas desmontar del sistema provisional no tendrán necesariamente una ruta homóloga en el SITP, situación que aseguran podría afectar en gran medida el derecho a la movilidad de 4,4 millones de usuarios, especialmente en las localidades de Fontibón, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa. Pues esto es lo que abogan los usuarios, los propietarios de sus buses que fueron entregados al Sistema Integrado de Transporte. Pero en minutos les voy a contar por qué me encuentro en este punto, la estación de Mirador El Paraíso en Ciudad Bolívar, una de las estaciones más altas del Transmicable. Volvemos con ustedes. Quedamos pendientes entonces, Viviana, y es que sin duda Transmilenio revolucionó en sus primeros años la movilidad en Bogotá. Los ciudadanos se sentían orgullosos de un sistema rápido, cómodo y seguro. La cultura ciudadana era una constante en los que usaban este sistema. Hoy, 18 años después, esa percepción ha cambiado. Veamos, el componente troncal, Transmilenio cuenta con 2.049 buses articulados y biarticulados, en los que se movilizan diariamente 2.392.900 pasajeros. El componente zonal tiene 10.269 buses azules y del SITP provisional, en los que se movilizan diariamente 1.558.819 pasajeros. El uso de más vehículos para mover menos pasajeros incrementa los costos de operación en combustible, mantenimiento y conductores, por solo citar 3 rubros. En el caso de los conductores, la comparación es muy diciente. Veamos, en los buses rojos hay 4.751 conductores, sumados a los 2.261 de los alimentadores, para un total de 7.212 conductores. Y en los 5.782 buses azules hay 11.834 conductores y no se incluyen los del SITP provisional. Pero no son las únicas cifras que muestran los mayores costos de operación entre el componente zonal y el troncal. Miren estas otras. En 2018 los ingresos del componente troncal y de alimentadores fueron de 1.437.000 millones de pesos y los gastos operativos de 1.506.000 millones de pesos. Es decir, el déficit fue de algo más de 70.000 millones de pesos.
En el caso del componente zonal, los ingresos fueron de 694.000 millones de pesos, mientras que los gastos llegaron a 1.1 billones de pesos. Es decir, el déficit fue superior a los 505.000 millones de pesos.